RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad por RCR, como todos los jueves acompañándoles. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga, y como siempre les digo, nos encanta estar en contacto con ustedes, poder conversar, así que pueden hacerlo a través de nuestra línea telefónica, el 0212-482-9750. También pueden hacerlo a través de la mensajería de texto, enviando sus mensajes al 3456, que es igual a Dilo. Y por supuesto también seguirnos en nuestras redes sociales, como saben, en Twitter, @RCR750, en Periscope, @RCR750, y en caso de que haya cadena, y también para toda esa diáspora maravillosa que siempre nos sintoniza todos los jueves de 11 a 12 por RCR, pueden sintonizarnos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Y también, por supuesto, mis redes sociales personales, @Uruchurtu en Twitter y @Pedro Uruchurtu en Instagram. Y bien, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a estar compartiendo con dos miembros de 20 Venezuela. El primero de ellos con quien vamos a conversar en este momento es Ricardo Díaz, con quien además tenemos el gusto de contar con su visita en Venezuela. Él es parte del equipo de 20 en Madrid y vamos a estar conversando con él pues para precisamente que nos cuente un poco lo que ha venido haciendo ese equipo. Sabemos que es uno de los equipos más activos que tiene el partido en el exterior. Han tenido importantes reuniones con personalidades políticas y de todo índole, no solamente con el trabajo propio de 20 Venezuela, sino a través de la alianza Soy Venezuela, y han hecho pues muchísimos contactos y han tenido reuniones. Así que bienvenido, Ricardo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Pedro, gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para hablar claro al país y decir todo lo que la diáspora venezolana día tras día viene haciendo por nuestro país, porque esto es un trabajo de todos los días hasta lograr la libertad. Así es, inevitablemente tengo que preguntarte, Ricardo, ya que estás en Venezuela, sé que tienes ya casi un año afuera y regresaste. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de tu regreso a Venezuela en estos días que estás por acá con nosotros? Wow, una pregunta difícil, pero básicamente lo que me ha impresionado es que el país ha cambiado completamente. Todas las personas que uno conocía que estaban acá, la mayoría ya no se encuentran aquí en nuestra nación. Los precios de la comida, de todo, cada vez aumenta más. El sentir de los venezolanos, por decirlo así, cada día más decae. Los venezolanos están desmoralizados porque lamentablemente no encuentran una esperanza y una salida a toda esta dura crisis que lamentablemente hemos atravesado durante estos últimos 20 años en Venezuela. Ciertamente, pero quizás esa, lógicamente, es la parte negativa y es lo que más impacta de estar allá y regresar. Lo conversábamos hace un rato, quizás para quienes estamos viviendo el día a día, notamos el deterioro, pero no lo notamos en la magnitud que quien se va por un tiempo determinado y regresa lo aprecia, lo vive, ¿no? Pero a la par de eso, ¿también has encontrado fuerza en la gente? O sea, ¿has encontrado, por un lado, una determinación de la gente, a los que quedan, por supuesto, a luchar para lograr y alcanzar esa libertad? Así es, Pedro. La mayoría de los venezolanos con los que he interactuado en los últimos días están llenos de esperanza, con una convicción de que esto va a salir y de que muy pronto Venezuela podrá recuperar todo eso bonito que era, porque ese día después, ese día está muy cerca y Venezuela va a renacer, porque hemos sido testigos de que Venezuela es tierra de gracia y lo vamos a lograr. Es así, eso estamos convencidos y es parte de la lucha que estamos dando. ¿Por qué 20 Venezuela, Ricardo? ¿Por qué decidiste unirte al Partido de la Libertad? Decidí unirme a 20 porque 20 va en sintonía con mis principios y mis valores. En 20 observé lo que en las diferentes organizaciones políticas no estaba. Claridad, un partido que estaba con una línea recta y que no negociaba ni sus principios ni sus valores y le hablaba claro a los venezolanos, y estoy seguro de que 20 Venezuela nunca va a abandonar a los venezolanos en ningún momento. Ahora bien, eres parte de la estructura de 20 Madrid. Sabemos que ha sido pues un equipo que ha ido creciendo, digamos, en medio de esa adversidad, pero que además reúne muchas voluntades en España,
principalmente en Madrid. Sabemos que también están haciendo lo propio para crecer en otras ciudades de España, pero fundamentalmente en Madrid, que es donde está el centro político, el centro del debate político en ese país. ¿Cómo ha sido la experiencia? Sabemos que han hecho muchas actividades. ¿Cómo ha sido la experiencia a lo interno de ese equipo, de crecer en Madrid, pero también cómo ha sido la experiencia de compartir con otros venezolanos? Sabemos que la diáspora venezolana en España es una de las más grandes de todos los que están en el exterior. La receptividad de la gente, ¿no? De esos venezolanos que están allá y que, es decir, los ven a ustedes, se identifican, les dan mensajes de apoyo, ratifican lo mismo que vemos acá en Venezuela, lo ves tú allá con el apoyo hacia Vente. ¿Y cómo ha sido esa experiencia a lo interno y a lo externo de ser parte del equipo de Vente en Madrid? Claramente, ser parte del equipo de Vente Madrid ha sido para mí una gran satisfacción porque al título personal he crecido como persona y he podido ayudar a diferentes hermanos venezolanos que llegan sin nada, llegan con una convicción de volver a salir adelante, de reinventarse sus vidas, y cada persona que se ha unido a Vente Madrid es una persona que tiene un amor muy grande por Venezuela y que, a pesar de la distancia, están entregados completamente a aportar un granito de arena por Venezuela, y día tras día lo demuestran en las diferentes concentraciones que hemos hecho, en las diferentes reuniones, en las diferentes actividades, porque son personas que, como la mayoría de los venezolanos se han ido del país, se van sin querer. Personas que están entregadas a volver, personas que tienen un norte claro, y por eso, como te decía hace un rato, Pedro, Venezuela se ha convertido en una de las diásporas más grandes del presente siglo XXI, pero en ellas observamos que la mayoría de los venezolanos que se encuentran afuera tienen una esperanza de que cuando esta situación termine, al día siguiente van a volver a reconstruir esa Venezuela de tierra de gracia que tanto queremos. Y la receptividad de la gente, es decir, cuando sé que han participado en muchas actividades, protestas, incluso actividades de solidaridad para con los venezolanos, y que digamos, han llegado huyendo del socialismo e intentando buscar refugio, apoyándose en los venezolanos que están ya con algún tiempo en Madrid. ¿Cómo ha sido esa receptividad de la gente? Sí, bueno, básicamente nuestra empatía, nuestra receptividad, como tú dices, con los diferentes venezolanos ha sido, yo creo que una bonita labor, porque cada venezolano que se nos ha acercado a nosotros dicen que creen en nosotros porque hemos sido contundentes con nuestras decisiones, con nuestros actos, y es por ello que nosotros siempre, tanto en el equipo de Vente Madrid como me imagino que en los diferentes equipos internacionales y aquí en los equipos de Vente, estamos dispuestos a tenderles una mano cuando sea necesaria. Es por ello que considero que los equipos de Vente Venezuela han sido de gran apoyo para la diáspora venezolana, porque no solamente es unirte a un partido político, es unirte a un grupo de personas que te va a apoyar a pesar de todas estas circunstancias que has tenido de huir de tu país. Así es. Bueno, comenzamos con Ricardo Díaz, del equipo de Vente Madrid. Ahora hablemos, Ricardo, de Soy Venezuela, ¿no? Que es ya la parte, digamos, que se extiende más allá de lo que hace Vente, y que además implica pues una relación de muchos más venezolanos que no necesariamente están en Vente, pero que han entendido la importancia de unirse en una plataforma que les permita pues presionar y restituir la República por un lado, pero también presionar internacionalmente al régimen pues para lograr su salida y lograr la transición a la democracia. ¿Cómo ha sido esa labor allá? Sé que también el equipo de Soy Venezuela en Madrid es uno de los más activos internacionalmente por la labor que hacen, y porque entre otras cosas está Antonio Ledesma allá residiendo en Madrid, lo cual también ayuda mucho a elevar ese perfil de la alianza. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar con ellos y sobre todo, bueno, qué han hecho, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades que crees tú que han sido las más importantes en este tiempo? Sí, pero como tú dices, el equipo de Vente Madrid, en conjunto con la Alianza Soy Venezuela, han hecho una gran labor a nivel internacional para llevar la voz de los millones de venezolanos que padecen este duro calvario gracias al régimen de Nicolás Maduro. Hemos tenido diferentes encuentros con personalidades políticas, como en el Senado español, en el Congreso español, diferentes partidos políticos como el Partido Popular, Partido Ciudadanos, Partido Libertario, con un mensaje claro.
más sanciones a la dictadura y una intervención humanitaria urgente en Venezuela. Y como tú dices, ha sido de respaldo para nosotros tener al alcalde Antonio Ledesma ya en Madrid, ya que ha sido una gran personalidad para los venezolanos y ha sido una voz para la diáspora venezolana en estos últimos meses. Entiendo que entre otras reuniones que tuvieron allá, una de ellas fue con Albert Rivera, que es el presidente pues, de Ciudadanos, quien hoy, por cierto, le está haciendo una férrea oposición a Pedro Sánchez. Lo vemos a diario criticándolo, pues cada decisión que toma, es decir, ha decidido ser la voz de la oposición firme contra Pedro Sánchez, sobre todo porque Pedro Sánchez incluso ha cedido en algunas cosas con Podemos, Pablo Iglesias, y todo un tema allí. ¿Cómo fue esa reunión con él? Entendemos, bueno, él ha venido a Venezuela, vino en el año 2016, estuvo acá. ¿Cómo fue, no, la reunión con él? ¿Cuál es su percepción del tema venezolano? Y desde luego, ¿cómo si ustedes sienten que es un genuino aliado de la causa democrática venezolana? Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con el diputado Albert Rivera en una ocasión allá en Madrid, cuando justamente el Grupo Parlamentario Ciudadanos impulsó una moción para el desconocimiento total de las elecciones fraudulentas planteadas por el régimen de Maduro. La postura de Albert Rivera ha sido clara en conjunto con Fernando Maura, diputado de Ciudadanos también, que han sido grandes aliados a la causa venezolana. Han sido de las voces que más se han escuchado a nivel internacional a favor de la democracia venezolana, para poder lograr un cambio y restituir el orden democrático en Venezuela. Yo estoy seguro que Albert Rivera ha sido una de esas voces que ha llevado el caso venezolano a nivel internacional y que lo seguirá haciendo hasta lograr la libertad en nuestro país. ¿Tú crees que en España hay plena conciencia de lo que pasa en Venezuela? Bueno, básicamente en los últimos meses ha aumentado el apoyo de parte de España. Tenemos el caso de la eurodiputada Beatriz Becerra, que también Una ha voz sido muy activa. De hecho, acaba de estar en la frontera hace unos días, ¿no? Sí, la eurodiputada Beatriz Becerra ha sido una gran aliada también para la causa venezolana y tenemos que saber agradecerlo en conjunto con Albert Rivera, también el diputado José Ramón García del Partido Popular. Han sido personas muy cercanas y muy conscientes de lo que pasa en la situación venezolana. Me preguntas que si allá en España ya están conscientes de la situación como tal. Sobre todo porque acaba de asumir un gobierno del PSOE, que entendemos que tiene, además logró una alianza con Podemos, que pues han sido catalogados como grandes aliados de Nicolás Maduro, ¿no? Sí, yo creo que la situación venezolana tenemos que hacerla un poco más visible, y ahora con este tema del nuevo gobierno en España, impulsado por el Partido Socialista, dirigido por Pedro Sánchez, que a la larga sabemos que es miembro del Partido Socialista, partido al que representa Zapatero, que lamentablemente ha traído una tragedia para nuestro país. De hecho, a Pedro Sánchez le dicen el hijo de Zapatero. Por eso mismo. Entonces, yo creo que nosotros como miembros de Soy Venezuela y Vente tenemos que hacer más visible esa realidad para que el nuevo gobierno pueda entender la dura situación de lo que está pasando en nuestro país y les pueda quedar más claro toda esta situación y puedan extender una mano al pueblo venezolano. ¿Han tenido la oportunidad de coincidir con Zapatero en algún momento y decirle algo? ¿Quisieran? Bueno, la verdad no hemos tenido la oportunidad de cruzarnos con Zapatero, pero básicamente si lo hiciéramos, a título personal, lo que le diría es que deje de ser cómplice del régimen de Nicolás Maduro y se comporte como un expresidente defensor de la democracia a nivel internacional. Eso quisiéramos todos. Sin embargo, Zapatero justamente entre jueves y viernes la semana pasada dio varias entrevistas a propósito de su visita a Argentina. Dio dos entrevistas al diario El Clarín y La Nación, donde prácticamente se desnuda y dice que defiende a Maduro abiertamente, lo cual creo que ya eso lo coloca automáticamente, lo desautoriza automáticamente como un mediador confiable. Lo preocupante de eso, yo lo he dicho, Ricardo, es que no es tanto que Zapatero haya hecho lo que haya hecho, sino que aquí hubo muchos que le permitieron llegar hasta donde llegó, porque creyeron en él y de repente de la noche a la mañana se dan cuenta que está a favor de Maduro cuando siempre lo estuvo, ¿no? Y creo que esa es una lección que debemos aprender todos los venezolanos. Señor Zapatero no representa a nadie, solo
al régimen de Nicolás Maduro. Sí, sí, en efecto, el señor Zapatero quedó como un títere más de Maduro y del narcorrégimen. Ha sido una personalidad que le ha dado oxígeno a la dictadura y por eso la mayoría de los venezolanos demócratas rechazamos la presencia de Zapatero aquí en Venezuela. Así es. Bueno, Ricardo, se nos acaba el tiempo de este primer bloque. Gracias por acompañarnos. Un gusto haberte tenido en Venezuela, que además es tu casa, es tu país, y sabemos que vas a seguir luchando pues en Madrid, haciendo muchas cosas, y seguro estamos en contacto. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro. Bien, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Hoy en RCR celebramos la firma del Acta de la Independencia de Venezuela. Lo que comenzó el 19 de abril de 1810 como un movimiento autonomista por parte del Cabildo de Caracas, en 1811 no solo superó el ámbito de la provincia de Caracas al sumarse otras provincias, sino que implicó la ruptura definitiva con el nexo colonial español. Con esta finalidad se instaló en Caracas, el 2 de marzo de 1811, el primer Congreso de Venezuela, con la representación de las provincias de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Mérida, Barcelona y Trujillo. La instalación del Congreso se llevó a cabo el 2 de marzo de 1811 en la Casa del Conde de San Javier en Caracas, con asistencia de la Junta Suprema. A medida que se fueron desarrollando las sesiones del Congreso, la idea de la independencia fue ganando adeptos en el seno del mismo. Muchos diputados la apoyaron con apasionados alegatos, otros con argumentos históricos. En la mañana del 5 de julio continuó el debate en el Congreso y a comienzos de la tarde se procede a la votación. Hecho el recuento de los votos, el presidente del Congreso, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, anunció solemnemente a las 3 de la tarde que quedaba proclamada la independencia absoluta de Venezuela. Finalmente, debemos aclarar que el texto, el cual se conoce como el Acta de la Independencia, aunque está fechado en Caracas el 5 de julio de 1811, porque ese día fue declarada, en realidad fue redactada en el transcurso del día 6, aprobada el 7 por el Congreso y presentada el 8 al Poder Ejecutivo. Las circunstancias de la Guerra de Emancipación hicieron que se perdiera el manuscrito original del Acta de la Independencia, el cual llevaba al pie las firmas autógrafas de 41 diputados y el sello del Congreso. Hasta el presente, este documento fundamental para nuestra historia no ha sido localizado. Sin embargo, el texto auténtico del Acta de la Independencia se conoce perfectamente gracias a su reproducción en el Publicista de Venezuela y la Gaceta de Caracas del 16 de ese mes. RCR, comprometida con Venezuela. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y en esta oportunidad nos acompaña en el estudio la diputada Dignora Hernández de 20 Venezuela.
con quien ya hemos estado en el estudio, pero la volvimos a invitar porque han pasado muchas cosas y tenemos muchos temas de los cuales hablar. Ella ha asumido pues múltiples banderas, una voz muy firme desde la fracción 16 de julio y también desde la fracción de 20 de Venezuela, y por eso le invitamos pues para hablar de algunos temas que son de vital importancia para los venezolanos, para los ciudadanos que además siempre están preguntándose qué están haciendo sus diputados, y bueno, aquí este es un vivo ejemplo de qué estamos haciendo. Bienvenida, Dignora. Pedro, muchísimas gracias por la oportunidad que me das y un saludo a la audiencia de RCR, pionera pues no solo en la radiodifusión, sino en la calidad de la denuncia sin censura aquí en Venezuela. Bien lo dice, no solamente yo puedo presumir de ser una voz firme, porque realmente la firmeza está dada en aquel tipo de ciudadano que no se arrodilla, que no se doblega, y pues vente Venezuela, soy Venezuela, y sabemos que la mayoría de los ciudadanos venezolanos son eso, precisamente gente firme, de pie, de manera que yo no soy más que una expresión de lo que es la sociedad venezolana mayoritariamente en este momento. Así es, siempre con ese verbo tan firme que nos encanta escucharte. Dignora, han pasado muchas cosas, tú has denunciado pues múltiples temas en las últimas semanas. Está el tema de las universidades, está el tema de la reaparición de enfermedades que se consideraban erradicadas de nuestro país y que pues están otra vez tentando la vida de los venezolanos, que además ya de por sí la odisea ya de sobrevivir en Venezuela, ahora tienen que preocuparse porque han reaparecido enfermedades peligrosísimas. ¿Qué podemos decir al respecto, no? Porque tú has estado pues muy firme denunciando estos temas. ¿Qué decir a los venezolanos hoy cuando esto está presente? Lo primero que tenemos que decir es que vivimos en el país donde la pobreza extrema, según las cifras que refiere la encuesta de condiciones de vida de la Simón Bolívar, de la Central y de la Católica Andrés Bello, 3 prestigiosas casas de estudios, por cierto, vamos a hablar del tema universidad, la gente que produce investigación, por cierto, en ausencia de quien debería, porque existe en este momento una opacidad en la información, puesto claro que la dictadura quiere ocultar sus cifras, pero lamentablemente la calle le revienta en la cara y la crisis explota, y vivimos en el país que tiene 87% de pobreza, donde la población tiene una pérdida promedio de peso de 11 kilogramos, donde el desempleo ya se ubica en tasas pues abismales, porque además hay una desalarización del salario, valga la redundancia, ya el salario del venezolano no compra, ya esto sencillamente sale más barato quedarse en la casa que ir a la calle a comprar. Incluso la semana pasada escuchábamos que ya la inflación alcanzó, la hiperinflación alcanzó 40.000% mensual en lo que va de año. Claro, y también escuchamos que ya hay una desescolarización, más de 1 millón de niños no van al colegio, pero no van, ¿por qué, Pedro? Las madres no tienen para darle el desayuno, no tienen para lavarle la ropa, no tienen para comprarle los uniformes. Entonces, ¿por qué te hago este contexto? Porque tú me dices que han pasado muchas cosas, y qué cosas no van a pasar en un país que está al borde del colapso, donde su gente sobrevive. Pues en este país sencillamente estamos al borde de una crisis que es sistemática y que sin lugar a dudas se traduce en lo que está pasando en la calle. Ya los gremios, los académicos, el sector salud, nadie puede con esta situación. La solución, hemos venido diciendo, y en eso voy a sumar, o vienen diciendo las voces más firmes de Venezuela, como son María Corina Machado, Antonio Ledesma, los diputados de la fracción 16 de julio, de la cual me honro ser parte, pues sencillamente que aquí no hay una salida electoral, no porque no queramos, y no porque no seamos demócratas ni creamos en el voto, solamente creemos en el voto que elige. Entonces aquí la salida, sin lugar a dudas, es que este señor, que no le podemos decir ciudadano, porque sabemos que también hay una partida de nacimiento por ahí pendiente, chico. No, y tampoco se le puede decir presidente porque claro, es ilegítimo. Y vamos a ver si nos da tiempo de hablar de eso, porque es que hay una responsabilidad política y un abandono del cargo, que fue una acción política que estableció la ANE en su momento, pero es que también hay un juicio que se le sigue desde el TCJ legítimo, donde se dice pues que ya en un exhorto de sentencia del 3 de mayo que el señor ni era candidato, ni es presidente, ni es ciudadano. Pues entonces lo único que queremos los venezolanos, y ahí apoyo la firmeza de la voz de María Corina Machado, que creemos que este señor ya definitivamente es pronto, es por el país, es por la urgencia, es por la crisis, tiene que irse, y es ya.
De manera pues que eso también a quienes les da miedo escuchar la firmeza de esa posición, eso es constitucional. La Constitución es clara cuando señala que un pueblo tiene derecho a darse un gobierno en libertad y democrático, y este no lo es. Tenemos derecho a cambiar. Pedro, no sé si pasamos de una vez en materia y hablamos la primera pregunta que me hiciste en materia de salud y contexto. Por supuesto, porque al final estamos hablando de la ética de la urgencia de Ignora, y esto que tú planteas, que son estas cifras alrededor de la ENCOVI 2017, que ya de por sí cuando uno revisaba la ENCOVI 2016 el año pasado, era alarmante. Así es. Vemos cómo se multiplican todas las variables en 2017, y no me quiero imaginar lo que va a representar la ENCOVI 2018 claro. o 2017 que conoceremos, 2018 que conoceremos el año que viene. Estamos frente a un país que está pues en su peor momento, una crisis sin precedentes. Estamos bajo la necesidad de actuar a partir de la ética de la urgencia. El tema de la salud, Ignora, que es algo que nos debe preocupar, no solamente porque ya sumada a la crisis que existe de no conseguir medicamentos, de no poder recibir atención médica, de prácticamente cualquier enfermedad crónica significa sentencia de muerte en este país, mientras el mundo avanza en conseguir curas y tratamientos para prolongar la vida de las personas y que puedan vivir lo más que puedan de manera tranquila, incluso hasta más saludable. En Venezuela prácticamente las enfermedades crónicas son una sentencia de muerte, pero además de eso ahora se suma la reaparición de enfermedades que habían sido erradicadas de Venezuela desde hace incluso más de 50 años y están otra vez presentes. ¿Cómo manejar esto? Porque primero, bueno, cuéntanos, yo sé que tú has estado denunciando esto, ¿cuáles son estas enfermedades? ¿En qué estados están reapareciendo? Y a quiénes están afectando principalmente. Pedro, yo quiero decirte que voy a insistir en que hago el contexto porque en un país que tuviera otras cifras distintas, otros indicadores de desarrollo, sin lugar a dudas que lo que paso a contar no se estaría dando. Pero también te voy a pedir, que me permitas un inciso para decirte que yo sí creo tener una visión de cómo va a ser la ENCOVI 2018. Va a ser de un país que está progresando, de un país que sencillamente recibió la ayuda humanitaria que necesita, de un país que tiene un plan de emergencia nacional para superar la situación, pero eso sí va a ser de la mano con la gente que le ha hablado claro a Venezuela. Gracias, Ignora. Amén, que así sea. Mira, Pedro, quizás yo no tenga respuesta para todas las preguntas que me hiciste para presentar el sector salud, porque yo no me reconozco especialista en el área, solamente me reconozco como una ciudadana. Ya has asumido esa voz. Exacto, ¿no? Y adicional responsable. Tú sabes que hace mucho tiempo un buen amigo me decía a mí que yo no tenía por qué saberme todas las cifras, que yo lo que tenía era que tener el número de teléfono del que sabía, porque él me decía que inteligente no es el que sabe, sino el que tiene el número de teléfono del que sabe, y del que es capaz de reconocer que no puede tener un dominio de toda la información, pero que va a las fuentes. Yo quiero referirte en ese sentido una fuente que es el proyecto Monitoreo del Derecho a la Salud en Venezuela, dirigida por una persona que, por cierto, Pedro, te quiere mucho, que se llama Sandra Anillar. Así Sandra es. Le mando un gran abrazo, un beso a Sandra. Nos conocemos además desde hace mucho tiempo en la Universidad Central, y cuando me comentaste que estaba pues en este proyecto me contenté muchísimo, así que le mandamos un gran saludo desde este programa. Sí, Sandra es una mujer muy comprometida con el desarrollo de su país, además que cree profundamente en el cambio posible, pero además que se esfuerza por presentar resultados. Yo debo ser bien responsable en esto y decir que en este estudio yo participo desde los aplausos y desde la iniciativa, pero esto es dirección, desarrollo de Convite, dirigido por Sandra, que fue la directora del proyecto, por el licenciado Luis Francisco Cabeza y por Francelia, que me va a disculpar Francelia porque nunca recuerdo con totalidad el apellido, pero sí su inteligencia, es una niña muy capaz. Bueno, este proyecto tuvo como objeto documentar y seguir casos de violación al derecho humano a la salud, pero se consiguieron con algunos hallazgos, pues valga la redundancia, y es porque la realidad revienta en la cara. Entonces, entre esas enfermedades que ellos decían que en este momento estaba siendo desatendida en Venezuela, está la diabetes, la hipertensión, la diarrea, las infecciones respiratorias, las patologías, son patologías sin medicamento, pero además referían que lejos de lo que mucha gente
quizás en el interior, yo soy del interior, Pedro, suele decir, mira, búscame esta medicina en Caracas se consigue, bueno, reporta que Caracas es una de las ciudades donde hay mayor escasez, y también creo que Barquisimeto, no, estoy segura que Barquisimeto, pero no estoy segura en qué porcentaje, cuál está primero, pero las dos rondan el 90 y 96%, es decir, que estas ciudades son donde la patología que acabo de mencionar tienen menos posibilidad de ser asistida porque no existe en el mercado, pero esto da pie a que aparezca, y uno de los hallazgos que reporta este monitor es que aparece el mercado negro de medicina. Así es. Sí. Tenemos que ir a la pausa, pero al regreso me vas a contar entonces del mercado negro y de precisamente este escenario que es terrible y que precisamente nos hace recordar la ética de la urgencia. Ya regresamos con más de Aquí se la libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Vele Group somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Vele Group, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se la libertad. Hoy nos acompaña la diputada Dignora Hernández, con quien estamos hablando de diversos temas que a todos nos interesa como venezolanos. Hablamos del tema salud y del mercado negro de medicamentos. Cuéntanos más, Dignora, de estos hallazgos en este estudio que nos comentabas en la parte anterior. Bueno, Pedro, que no es un secreto que la gente está acudiendo a otras vías para poder adquirir medicamentos, y si bien es cierto que aquí tenemos que destacar la labor de muchas organizaciones que han asumido inclusive el papel del Estado, porque son las que están permitiendo que las personas que tienen alguna patología puedan tratarla. También tenemos quienes lamentablemente han acudido a las redes a vender, a conseguir medicina, y bueno, ¿por qué no decirlo? Aunque en este momento sería irresponsable decir que tengo las pruebas, para nadie es un secreto que se han encontrado medicinas que son del Seguro Social siendo vendidas y revendidas. Inclusive cuando a los alrededores de los hospitales se vende medicinas que están requiriendo dentro de estas infraestructuras hospitalarias, pero que lamentablemente no están en el mercado. Entonces, o en el mercado común, el que debería ser el normal. Sin embargo, están en el mercado paralelo, en el mercado negro. Entonces, esto también es un hallazgo, pero es un hallazgo que lo encuentra el estudio, pero que nosotros lo vivimos, porque Así ya es. más de uno de nosotros ha comprado un par de guantes, ha comprado una medicina y se la ha comprado a alguien. Pero quizá una de las cosas más difíciles de asumir, pues, de este estudio, que revela este estudio, es la detención de algunas enfermedades y muertes que pudieron ser prevenibles, Pedro. Así Gente es. que murió porque no tuvo la medicina, gente que murió porque llegó a una estructura hospitalaria y no estaba tan decadente, porque también hay daño, hay un desmantelamiento de la estructura y no pudo ser atendido, no había aire, no había terapia, no había equipo. Bueno, te voy a decir un detallito. En el ambulatorio de Guama, Estado Yaracuy, que se llama Francisca Sánchez, no hay tensiómetro, Pedro. Si el tensiómetro es necesario para medir quizás los signos vitales, lo más importante que necesita saber de una persona cuando llega enferma, a partir de allí, qué medicamento, qué tratamiento, qué diagnóstico se le va a hacer a alguna persona. Bueno, entonces tenemos que hay actos de discriminación para el acceso al sistema de salud, como carné de la patria, hay aumento de la mortalidad, hay quizá lamentablemente aumento de suicidio, porque hay personas que no han tolerado su enfermedad. Sí. Pero bueno, más allá de eso, yo invito a todas las personas a revisar, que estén interesadas en el tema, a revisar las redes sociales de Convite, Asociación Civil, que por cierto, Convite no son siglas, es un nombre que implica compartir, y ellos allí tienen a disposición este brillante informe que ha preparado Sandra Nillar con Luis Francisco Cabeza y Francelia. Es así, esta realidad es lapidaria, nos demuestra, justo leí ayer una frase de Margaret Thatcher que decía
que el principal enemigo del socialismo no es el capitalismo, sino la realidad. Y es cierto, la realidad golpea y demuestra por qué estas políticas fracasan y han sido un fracaso. Y hablando de fracaso y de este desmantelamiento institucional, también tenemos otra institución fundamental de la República, probablemente la única de las que queda en pie resistiendo con mucha fuerza, además del Parlamento y algunas otras, como es la Universidad Venezolana, que también está atravesando su peor momento. Robos en instalaciones, deserción de estudiantes, deserción profesoral, en fin, estamos frente al acecho constante de la universidad, que es intencional, vale decir. Así es. Es intencional, así es. Ignora. Pedro, tú describes un escenario en el que se configura el desmantelamiento no solo material, sino intelectual y laboral de la Universidad Venezolana. Es decir, la Universidad Venezolana no solo se le desmantelaron producto de Lampa y producto de la no inversión, sus instalaciones, sus laboratorios, sus bibliotecas que no son actualizadas, sus pasillos, sus techos, sus paredes, sus baños. La universidad en su estructura física ha sido desmantelada, pero también se ha atacado la fuerza laboral, a la gente que hace posible la universidad, que son sus trabajadores, administrativos, obreros, empleados, pero también a esa fuerza intelectual que es el profesor, la academia. Pedro, esto obedece a un acto deliberado del régimen porque te quieren postrado, quieren un ciudadano que no conozca, que no entienda, porque le temen al conocimiento. Y al pensamiento plural. Claro, porque adicional, esto es lo único que nos da libertad, la posibilidad de pensar. Hay un escritor y disculpen que de pronto no cite con exactitud porque no recuerdo, pero su cita dice que los seres humanos tenemos que tener el valor de servirnos por nuestro propio entendimiento, y eso es lo que te da la universidad. La universidad te permite que tengas un bagaje teórico, una formación tal que te permita no pensar por eslogan, por fetiche, porque recordemos que lamentablemente los políticos venezolanos, y en esto tengo que ser muy responsable porque yo soy una de ellos, pero trato de no emularlo, repiten eslogan, que repiten cliché, y con esto pretenden someter quizá a la población porque entran por la vía rápida, la vía emocional. Yo voy a permitirme, a sabiendas que esto va a ser impopular lo que voy a decir, pero eso tiene mucho que ver con el eslogan de la unidad. Vamos a unirnos, vamos a unirnos, vamos a unirnos. ¿La unidad para qué? Y yo me pregunto, Pedro, ¿es que acaso los malos no se unieron para destruir este país? ¿Es que acaso Cuba? ¿Es que acaso Rusia? ¿Y es que acaso unos cuantos países, gracias a Dios no la mayoría y menos la comunidad democrática internacional, no de alguna manera pusieron su granito de arena y se unieron al proyecto bolivariano para que este país llegara hasta donde está? Pues yo quiero recordarle a la población que también hay unidades que hacen mal. Entonces, unirse no significa tomarse una foto juntos. Unirse significa compartir un propósito, compartir un proyecto, compartir unos valores y sobre esa base, pues, alcanzar logros. Es así, señora, y tú planteas un punto elemental, porque la unidad, entendida como nos lo han hecho querer entender, es eso, la foto de todos juntos y, bueno, como digo yo, ¿unidad para qué? Porque si es para todos irnos amarrados, para caernos por un barranco, yo prefiero no estar unido y salvarme, porque yo no me quiero ir por el barranco. Y la gente olvida muchas veces, ignora, que ya la oposición y este país estuvieron en unidad y tampoco funcionó, porque el problema no es la unidad per se, sino cuál es el propósito de esa unidad. Claro. Mientras nos hicieron creer que había que estar unidos porque sí, el porque sí terminó siendo otro fracaso. ¿Cómo enfrentar esto? El dilema de la unidad. Con educación, con formación. Y la educación está en la casa, la instrucción y la formación está en las universidades. ¿Y por eso crees que el régimen ataca a la universidad? Así es, porque adicional a esto, un profesor, Pedro, no deja de ser profesor cuando sale de las aulas de clase. Se es profesor en el mercado, en la iglesia, en la calle, porque nunca se deja de dar un buen ejemplo. Y la universidad te forma, te capacita ese talento que en la calle,
calle, que en su casa, que en los hospitales, que en la vida cotidiana, con su modelo, permite que la sociedad de alguna manera pudiera generar actitudes o acciones que le permitan servirse de su propio entendimiento. La universidad entonces, como quiera que vivimos un régimen dictatorial, la dictadura, como dice un buen amigo mío, Luis Barragán, abre sus fauces, porque ella se precia de serlo y tiene que sencillamente morder donde está el pensamiento, el conocimiento, y allí está en la universidad. Tenemos entonces que un profesor universitario gana 5.630.000 bolívares y a dedicación exclusiva, por cierto. Exactamente. Y un auxiliar te gana 3.900.000. Ahí tocó el tema del profesor Ibarra, que ha sido muy popular en Twitter, que publicó sin temor alguno y lo dice con una claridad, pone una foto de sus zapatos rotos y dice, no tengo pena en decirlo, lo parafraseo en este momento, no tengo pena en decirlo, pero estos son mis zapatos y no tengo para repararlos porque reparar la suela me cuesta 120 millones de bolívares. Pero así voy a la universidad y no me da pena decirlo. Esa es la realidad que enfrenta la Claro, porque en resumidas cuentas la crisis humanitaria entró al aula de clase, pero no entró a recibir clase, entró a dictar cátedra. Entonces, cátedras vacías, concursos desiertos, deserción estudiantil, deserción profesional, profesores, jóvenes y familias enteras postillando para irse de un país que no le ofrece posibilidades. Por fortuna, algunos creemos que se puede ser ciudadano del mundo y que la patria está donde uno la tenga en su corazón, y que aún en el exterior sabemos que hay muchos venezolanos que hacen de Venezuela su terruño. Sin embargo, queremos que regresen, que se queden, y sin lugar a duda eso pasa sencillamente por salir de esta situación, como dice Mafalda, pues que alguien para el mundo que me quiero bajar. Es así. Y entiendo que, bueno, tu preocupación por el tema universitario es genuino en el sentido de todo lo que nos estás diciendo. ¿Tú has tenido la oportunidad desde la Asamblea Nacional de presionar en estos temas para que se aboque el Parlamento a estas realidades? O sencillamente tú lo haces en tu rol parlamentario como tu responsabilidad? Pero has intentado ese trabajo, porque la gente percibe que el Parlamento es como una especie de cosa que está allí pero que no hace mucho, ¿no? Y gracias a Dios existen diputados como ustedes que, sin importar esa dinámica un poco estéril para algunos, siguen denunciando y siendo voces de los venezolanos. Pedro, yo agradezco tanto la pregunta, porque yo tengo que decir que lo que yo hago es tan genuino como genuino es lo que haces tú, lo que hace María Corina, lo que hace la fracción 16 de julio, lo que hace 20 Venezuela, lo que hace Soy Venezuela, pero lo que hace cada ciudadano y cada diputado que no hice banderas en las que no cree. Yo creo en la universidad. Mi sentimiento por la universidad real es más de su seno. Soy producto. Yo decía recientemente en la Asamblea Nacional que entiendo, es entendible que la dictadura quiera acabar con la universidad porque no le sirve el conocimiento, no quiere gente que trabaje, que progrese, no quiere gente que conozca un oficio y que sepa cómo hacerlo para que no deje de depender nunca de ella, de un régimen que además no le da nada en este momento. Pero adicional a ello, la universidad es un sentimiento genuino y mal podríamos nosotros, los que somos producto de su forma, darle la espalda. Que lo haga la dictadura es entendible, pero que en la Asamblea Nacional todavía no se asuma la lucha universitaria como un asunto de Estado. Pregunto, si la universidad ciertamente es anterior a la República, es forjadora de República, ¿quién va a construir la República? ¿De dónde va a salir ese proyecto constructor de la República? Los parlamentarios de la Asamblea Nacional ofrecimos en diciembre del 2015 cambio. Mi pregunta es, ¿cuándo fue que se entregaron las banderas por las banderas del continuismo? Venezuela quiere cambio. ¿A quién se le olvidó? ¿Quién entregó esa bandera? Pero a favor de los parlamentarios de Venezuela debo reconocer también que hemos sido víctimas de un régimen que ha trancado la Asamblea Nacional por todo lugar que ésta ha intentado abrir espacio. Ciertamente, Pedro, la Asamblea Nacional sí ha dado una lucha en favor de la libertad de Venezuela. Mi pregunta es, ¿cuándo nos cansamos? Y mi propuesta es, levantemos nuevamente la mirada firmemente, retomemos la bandera del cambio y sigamos luchando por este pueblo, que a fin de cuentas aquí los políticos somos nosotros y tenemos que ir a la vanguardia del proceso de cambio. Pedro. Así es, Dignora, a eso iba, fíjate. La universidad, el espíritu de lucha y su rol como parlamentarios, todo se agrupa en esto. Estamos comenzando julio y es un mes muy importante.
en poco menos de 2 semanas se cumple un año de un día que fue histórico para los venezolanos. No solamente porque demostró compromiso, organización y sobre todo claridad en la ruta que había que seguir, sino porque además dio un mandato a la clase política de este país y le abrió los ojos al mundo y permitió demostrarle al mundo una vez más, pero con una voz muy firme dentro y fuera, que somos mayoría los que queremos democracia y libertad, como lo fue el plebiscito, la consulta popular del pasado 16 de julio. Un año después, poco menos de un año después, ¿qué balance hacemos de esto y hacia dónde debe ir entonces la oposición en aras de reivindicar ese día en el que casi 8 millones de venezolanos le dijeron a la Asamblea Nacional y a la clase política hacia dónde debían ir? Tu pregunta es de alto calibre, Pedro, porque eso implicaría que yo tuviera una respuesta de cómo salir de la situación. Y tú bien sabes que vivimos una dictadura y que las dictaduras tú sabes cuándo comienzan, pero no sabes cuándo termina. Puede ser hoy mismo, si el hombre pues dimite, el hombre del señor, no sé, pues acuérdate que me cuesta decirle ciudadano, y finalmente entiende que él es el problema y que debería irse. Sin embargo, yo debo decir, más centrándome en la pregunta que me haces, que julio tiene un significado muy especial para el pueblo venezolano. Recordemos que el 3 de julio del 2017 se anunció la consulta popular en el Teatro Chacaíto. Allí se dio un acuerdo, o se acordó no reconocer o desconocer a la Asamblea Nacional Constituyente el parapeto constitucional pedir a la FAN restablecer el hilo constitucional y renovar los poderes. Eso fue un mandato que se leyó en un documento denominado Que el pueblo decida, y el pueblo decidió. Ese documento, leído el 3 de julio en el Teatro Chacaíto, el que le da quizá la base ciudadana a la demanda de la consulta popular. El miércoles 5 de julio, entonces, en la Asamblea Nacional se convoca una sesión, por supuesto la solemne, para hacer los actos conmemorativos al día de nuestra independencia, lo que tiene que ver lo relacionado a lo que es la firma del acta, y allí pues está Inés Quintero, que es la oradora. Pero quizás pocos recuerdan que esa fue una sesión solemne que fue bañada en sangre. Ese fue el día que vimos a parlamentarios con su cara ensangrentada y vimos círculos, o no sé si lo llaman círculos colectivos, porque para mí pues sus patadas son muy lineales, Pedro, debo decirte, no son circulares, que agredieron al diputado, si más no recuerdo, diputado Américo de Gracia. Esa sesión solemne bañada en sangre, en esa sesión era tan grave tanto lo que temía el Ejecutivo, que acto seguido a la sesión solemne se aprobó un acuerdo en sesión ordinaria de respaldo a la convocatoria a la consulta popular para rescatar la democracia. Y el día domingo 16 de julio se expresa la población venezolana de manera contundente, como bien lo dijiste, más de 7.6, 8 millones de venezolanos dijeron: no quiero ANC, no quiero Asamblea Nacional Constituyente, la FAN tiene que colaborar para restablecer el orden constitucional, porque son garantes de la soberanía y necesitamos renovar todos los poderes. Así es. Tenemos que ir al corte y al regreso terminamos la reflexión, ya nuestra última parte del programa. Ya regresamos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Les habla María Teresa Velandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía,
el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves, entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, estamos de regreso en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. Conversamos con la diputada Dignora Hernández. Reflexionamos sobre el 16J y lo que significó todo ese proceso desde el 3 de julio hasta el 16, cuando se concreta ese día, Dignora. ¿Qué hacer ahora, un año después? ¿Cómo avanzamos y cómo reivindicamos el significado de este día? Sin embargo, Pedro, déjame decirte que no se acabe todo esto el 16. El 17 de julio la Asamblea nuevamente aprueba un acuerdo sobre los resultados de la consulta y allí dice pues que da por válido la consulta popular. Tiempo más tarde nos enteramos que esto no era vinculante. Entonces no puedo explicarme qué fue lo que sucedió. Y finalmente en octubre se nombra un TCJ que luego dejaron prácticamente en el abandono. Sí. Eso quizás es las cosas que no podemos entender algunos y quizá no, Pedro, es así, lo voy a decir abiertamente, es la razón de ser de la fracción 16 de julio. La fracción 16 de julio entonces irrumpe en el Parlamento el día, si no me equivoco, 14 de noviembre y es precisamente cuando nota que ya todas esas acciones del mes de julio aparentemente no le dicen nada a la Asamblea Nacional de la cual formamos parte. Surge entonces o irrumpe la fracción 16 de julio, inclusive en días de diálogo de República Dominicana, y dijimos no, ya no más. Tenemos entonces que todo el mes de julio se hizo una puesta en escena en la cual el pueblo le pedimos que se expresó mayoritariamente y acordamos que íbamos a respetar los resultados, y en este momento resulta que lo que vamos es a la Dominicana a dialogar y le advertimos: no van a tener resultados positivos en Dominicana. Dijeron no importa, pero vamos. Sin lugar a dudas que ese tiempo fue un tiempo valioso. ¿Por qué? Porque se pudo seguir quizá trabajando en la misma línea, quizá en la misma línea de desarrollo que teníamos en este momento o de empuje para concretar los acuerdos del 16 de julio. Pues el régimen ganó tiempo al final. Sí, sin lugar a dudas eso fue lo que sucedió. Bueno, hoy en día entonces nos encontramos que el TCJ legítimo ahora pues inicia un juicio penal, un juicio ordinario penal en contra de el señor Maduro por legitimación de capitales y por corrupción propia. Es un juicio penal ordinario. Entonces la fracción 16 de julio alza nuevamente su voz en la Asamblea Nacional y le exige a los compañeros sencillamente que sean capaces de dar cumplimiento y dejar ejecutar las propias acciones que de alguna manera aprueban en su seno. Los acuerdos de la Asamblea Nacional no son proclamas para leerlas y dejarlas allí, son acuerdos para ser ejecutados. No se ha ejecutado entonces la sanción política del abandono del cargo, porque el abandono del cargo fue político, es decir, eso no es penal, eso decayó porque sencillamente no se ejecutó, y en este momento de la historia nos encontramos ante un... Hace corto el tiempo cuando conversamos, pero gracias por dedicarnos estos minutos y siempre con tu análisis agudo y sobre todo con tu verbo que nos inspira. Gracias por acompañarnos y pronto te volvemos a tener en el programa. Te puedes tener la seguridad que te invitaremos. Agradecido infinitamente por la oportunidad y a pesar de los pesares, Venezuela, esto no ha terminado, esto apenas comienza, es una nueva historia y vamos a ser libres porque así lo hemos decidido. Gracias por acompañarnos amigos, nos escuchamos el próximo jueves. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.